Buenos días, mi nombre es Álvaro y somos de YRE, Young Reporters for the Environment, y te queríamos hacer unas preguntas. Entonces, ¿qué es sobre las centrales termoeléctricas que funcionan a base de carbón? ¿Qué es lo que tú sabes sobre cómo afecta eso a la salud? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es súper importante poder hablar de estas cosas y voy a partir como con una pequeña introducción para poder entender cómo nace la idea de estas centrales en Chile. Chile es un país muy largo, ya somos uno de los países más angostos pero también más largos del mundo, y es un país que está caracterizado por tener una forma de desarrollo económico que es en base a la extracción de recursos naturales y en base a la instalación de grandes industrias en algunas zonas de nuestro país. Y resulta que toda nuestra matriz energética, particularmente la matriz eléctrica, es decir, de dónde viene nuestra electricidad, hoy día proviene del carbón. Eso significa que el 40% de la electricidad que nosotros tenemos en nuestras casas para cargar los celulares, ver la televisión, la calefacción y todas esas cosas, viene de centrales termoeléctricas que están instaladas y concentradas en 6 comunas de todo Chile, donde todos los impactos de la quema del carbón quedan concentrados en esas zonas. Hace unos años atrás, cuando nacieron estas termoeléctricas, el gobierno dijo que estos iban a ser polos de desarrollo energético, como si fuese algo positivo. Y lo que ocurrió en la práctica es que las propias personas que viven en esas zonas dijeron: no, estos no son polos de desarrollo, son zonas de sacrificio, porque quienes vivimos acá tenemos que quedarnos con todos los impactos que esta quema constante de carbón genera en nuestros territorios. Y sobre eso, ¿cuáles son los efectos que produce el carbón en la salud de las personas? Bueno, nosotros, como te decía, tenemos estas centrales localizadas en zonas muy específicas, donde además hay otras actividades industriales. Entonces no es raro ver que estas plantas termoeléctricas de carbón tengan a su lado también a la industria petrolera, tengan también refinería de otro tipo de industrias, como es el caso de la minería en Chile, etcétera, etcétera. Lo que pasa con el carbón es que, además de generar los gases de efecto invernadero, que son los responsables de que hoy día tengamos una crisis climática como la estamos viendo, generan diferentes contaminantes, y estos contaminantes se van liberando a la atmósfera diariamente mientras estas centrales están operando, ¿ya? Y estos contaminantes generan graves impactos a la salud. Por ejemplo, uno de ellos es el dióxido de azufre, y el dióxido de azufre basta que hayan concentraciones en el aire durante 10 minutos para que las personas puedan empezar a tener problemas respiratorios, gente sensible que por ejemplo tiene asma, incluso en personas que ya presentan enfermedades te pueden llevar a la muerte. Y una de las consecuencias más directas es que el año pasado en Chile, en una de estas zonas de sacrificio que queda ubicada cerca de Valparaíso, que es como un lugar bien conocido en Chile, una zona que se llama Quintero y Puchuncaví, más de 1000 personas llegaron a los hospitales completamente intoxicadas. Los niños en las escuelas se desmayaban, los niños no podían respirar, gente que estaba con malestares estomacales, todo producto de esta gran concentración de contaminantes que liberan estas empresas termoeléctricas a la atmósfera, y de hecho fueron estas mismas comunidades las que tuvieron que presentar recursos judiciales, un recurso de protección, para poder evitar que esto siguiera. Y lamentablemente en Chile, acá en la COP, y Chile que preside la COP, lo que vino a anunciar acá es que estas centrales termoeléctricas van a seguir operando al menos hasta el año 2040. Y el otro día estuvimos escuchando a la ministra de Chile, y ella dijo eso, que intentaría cerrar alguna de ellas, creo que dijo 2 o algo así. Entonces, ¿crees que lo van a acabar haciendo o van a hacer la vista gorda y van a seguir con esa fuente de carbón? Bueno, nosotros en Chile tenemos 28 plantas termoeléctricas operando a carbón, que representan el 40% de la generación de electricidad, lo que es muchísimo. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que desde el 2009 al 2019 el potencial de las energías renovables ha crecido muchísimo. Para que nos hagamos una idea, hoy día la generación eléctrica a carbón es como de 5.000 watts. En el año 2009 las energías renovables generaban alrededor de 500 megawatts. Hoy día las energías renovables, con la capacidad instalada que ya tienen en Chile, generan cerca de 5.800 megawatts. Es decir, toda la generación que hoy día haya carbón perfectamente se podría hacer en base a energías renovables, que además son más baratas. En Chile la energía más cara es el gas, luego viene el carbón, y luego dentro de las energías más económicas vienen precisamente las energías renovables. Entonces,
Muchas de estas plantas tienen muchísimos años, algunas tienen más de 40 años y ni siquiera tienen evaluaciones ambientales, es decir, nunca se evaluó cuál iba a ser el impacto que estas centrales tienen ahí. Y el propio gobierno reconoció que la vida útil de una central, es decir, el tiempo que dura, cuánto es rentable económicamente, es de 18 años. Entonces el gobierno anunció que hay 10 centrales que las van a cerrar de aquí al 2025, pero todas esas 10 centrales que van a cerrar son centrales que ya tienen más de 20 años, incluso algunas más de 40 años, algunas ni siquiera tenían evaluaciones ambientales. Entonces esas 10 centrales que hoy día se están comprometiendo a cerrar, entre comillas, son centrales que se podrían haber cerrado durante el año 2019 y al menos a inicio del 2020 para poder comprometer que las otras 18 se cerraran al 2030. En lugar de eso, lo que hizo Chile es, les alargó la vida útil a esas centrales termoeléctricas con este plan de descontaminación y dijo que van a poder operar hasta el 2025, centrales muy antiguas, y resulta que las más antiguas son también las más contaminantes. Y dijeron que iba a haber una segunda etapa que no tiene fecha, no tiene un compromiso firmado, no tiene calendario, al 2040. Entonces, en la práctica, todas las zonas de sacrificio de Chile, que hoy día tienen a niños con metales pesados en su sangre, tienen a niños que no pueden salir a jugar, niños que a veces se tienen que poner máscaras de gas dentro de las escuelas por la contaminación, van a seguir en esas mismas condiciones hasta el año 2040. No hay ni una sola zona de sacrificio en Chile que vaya a quedar sin ninguna termoeléctrica hasta antes del 2040. Y eso es muy preocupante cuando Chile tiene que inspirar a todos los otros países a ser más ambiciosos en términos climáticos para poder mantener el aumento de temperatura solo en los 1,5 grados. Y entonces, ¿crees que hay alguna otra medida que se pueda tomar aparte de cerrar las centrales? Por supuesto que sí. A ver, lo que nosotros tenemos que saber acá, y es importante entender, es que Chile es un doble afectado por el cambio climático. Porque por un lado siempre estamos en los rankings de países más afectados por el cambio climático. Estamos en el top 18 de países con mayor escasez hídrica, estamos en un país que tiene gran cantidad de incendios forestales. El año 2017, por ejemplo, se quemaron muchísimos bosques, tanto bosques nativos como plantaciones forestales. Somos un país que está viendo cómo la desertificación se está tomando zonas que antes solían ser clima mediterráneo, ¿ya? Entonces somos muy afectados, somos un país muy vulnerable. Y al mismo tiempo vivimos los impactos de la contaminación de las industrias que generan cambio climático. Entonces hoy día lo que nosotros le estamos pidiendo a Chile como país es que se comprometa con una contribución nacional que apunte primero a descarbonizar la matriz al 2030, al cierre inmediato de las centrales termoeléctricas más contaminantes, no al 2025, pero también hacer una política para proteger el agua, para proteger los bosques nativos, porque Chile además hoy día está viviendo una crisis social muy profunda. Muy profunda. Hoy día hay miles de personas en las calles exigiendo mejoras sociales, y dentro de esas mejoras sociales vamos a ver en las calles que van a haber lienzos que dicen por el derecho al agua. En Chile un árbol productivo tiene más derecho al agua que una persona. Hoy día hay personas que no tienen acceso al agua en Chile y estamos discutiendo cuál es el nuevo Chile que queremos. Entonces, algo fundamental como en este momento de crisis es pensar cómo en el nuevo Chile, el nuevo país que vamos a crear luego de este estallido social, incluimos el medio ambiente y la crisis climática en su base, porque hoy día nos vamos dando cuenta que las personas más afectadas por la crisis climática son las personas más vulnerables. Entonces no puede haber equidad social si es que no avanzamos también en una transición justa, en equidad ambiental y en asegurar que vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en un medio ambiente sano, el derecho al agua, es un derecho humano y no debiese ser un privilegio de quienes pueden pagar por ese tipo de servicios. Muchas gracias. Gracias a ustedes.